Expertos de la salud mental y de la neurociencia han comprobado que si transformamos nuestra mente, podemos transformarlo todo. Bienvenidos a otro episodio de Queridamente. Y bienvenida mi Carlita. Muchas gracias. ¿Cómo estás, mi familia? Muy feliz. Otro jueves con ustedes. Otro jueves de terapia, porque así le dicen ustedes a Queridamente. Recuerden hacernos el favor de suscribirse, de activar notificaciones, de comentar, de dejar un like, de dar seguir en Spotify, de buscarnos en Instagram, Queridamente GT. Todo esto nos ayuda a que Queridamente llegue a más personas. El compartir los contenidos siempre es importante para que el proyecto siga adelante. Entonces, por eso les pedimos que nos ayuden con todo esto que ya les mencioné. Ahora sí, nos quedamos con algo pendiente en el episodio anterior. Así es. El episodio anterior, que estuvo demasiado bueno y demasiado interesante y fuerte también, nos dejó algo que ¿qué pasa cuando un vínculo que tenemos, un papá, una mamá, un vínculo tan cercano como hermanos, como tíos, este vínculo me está dañando? Hay muchas veces donde tenemos la creencia de, sí, pero si es familia, hacele ganas. Pero si es familia, tenés que aguantar lo que sea, aunque el vínculo sea dañino. En nuestro Instagram le preguntamos a la gente si tenían un vínculo que les estaba haciendo daño. Y respondieron lo siguiente. Sí, con mi papá. Wow. Siento que es mi relación masoquista. Wow. Otra persona puso, sí, el vínculo que tengo con la familia de mi esposo me hace daño. Otra persona respondió, el vínculo con mis hermanos me duele. Otra persona, mi vínculo dañino que quisiera romper es el de mi abuelo. Y puso entre paréntesis, abusador. Que yo mantengo por piedad, continúo cerca de él. Otra persona dice, quiero romper, pero no puedo, el vínculo con familiares que no han sabido ser familia. Otra persona, el vínculo con mi mamá me está lastimando. Y otra persona dice, el vínculo con mi hermana. Wow. ¡Oh! Qué duro. Hasta me agoté. Mentalmente hasta me agoté de qué fuerte esto, porque es bien difícil saber que aunque sea familia y tu mente diría, te va a amar, son familia, te van a cuidar, pues no siempre es la realidad. Así es. Y qué difícil en un país donde muchos dicen, es que es familia y ni modo. No puedes dejar de hablarle a tu papá, no puedes dejar de hablarle a tu mamá, Sí. a tu abuelo, aunque te hagan daño. Qué difícil esto. ¿Cómo manejamos los vínculos dañinos? Sí, es sumamente difícil precisamente por lo que tú decías. Nos inculcan desde muy chiquititos culturalmente, en Guatemala lo hacen muchísimo las familias, a mantener vínculos a pesar de que las personas te hacen daño y lo justifican diciendo que es tu familia, que llevan la misma sangre y que eso fue en el pasado. Imagínate la lucha, por ejemplo, de los ejemplos los mensajes que recibimos. Imagínate la lucha de una niña que fue abusada por su abuelo, que se ve obligada a mantener esa relación cuando es la persona que estoy segura, porque he trabajado con muchos años con sobrevivientes de abuso sexual, que fue la persona que más daño le causó en la vida. Y el daño de un abuso sexual es irreparable. Las personas se convierten en sobrevivientes de abuso, pero las secuelas emocionales que deja un abuso son enormes. Y ¿cómo poder decirle a alguien, desvalidando totalmente lo que vivió, tienes que saludar, tienes que decirle hola, tienes que ser amable, tienes que convivir con él en las Navidades cuando sabes que te ha hecho tanto daño? Y lo peor es que siento que en Guatemala sí es
muy normal. En mi caso, pues la vida me ha llevado a cortar vínculos familiares muy fuertes. Bueno, en realidad algunos ni siquiera yo los he cortado, simplemente se ha tomado la distancia y las dos partes lo han decidido. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí. ¿Cómo? Si es tu familia. Pero uno dice, no puedes tampoco obligarte a estar con alguien cuando te duele y no puedes obligar a la otra persona a estar contigo, aunque sea tu misma sangre. Por supuesto. Pero cuando yo lo cuento, cuando yo lo comparto y cuento la distancia que he tenido con distintos familiares, la gente lo ve como qué rara sos porque deberías de aguantar. Wow. Simple y sencillamente porque es tu familia. ¿Cómo empezamos a cambiar ese diálogo interno? Porque no vamos a cambiar el diálogo de las demás personas, lo que piensan las demás personas, si hay que estar o no cerca de tal, pues al final no saben tu historia. Sí. Pero tenemos que empezar a cambiar nuestro diálogo interno y decirnos en qué momento hay que tomar distancia con los vínculos que nos están haciendo daño. A ver, yo creo siempre, lo repito y no me canso de repetirlo, que lo primero que tenemos que hacer es ir hacia adentro. Porque a veces suele suceder, o nos ha pasado seguramente a todos, que porque alguien no esté de acuerdo con, no sé, la forma en la que vivimos, la forma en la que pensamos, ya sentimos que son un vínculo que nos hace daño. Entonces, hay de historias a historias. Entonces, lo primero creo yo es ir hacia adentro. Fíjate, cuando yo hago terapia de parejas, uno de los problemas más grandes son las familias políticas. Muy grandes, porque no se llevan bien, y al inicio, cuando las parejas están empezando y son novios, parece que los dos están felices de compartir con la familia política y que se aman con locura y que están dispuestos a, si hay que irse al pueblo, nos vamos al pueblo, porque a mi esposo o a mi novio le encanta ir al pueblo con su familia, pero una vez ya casados es como, no, yo ni pongo un pie en el pueblo ni porque esté loca. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la familia empieza a sentir también como un rechazo. Como rechazo o que estás alejando a su hijo de su familia, qué sé yo. Es un ejemplo de algo que pasó en clínica, pero siempre tenemos que ir hacia adentro, porque si yo considero que un vínculo es dañino para mí, es porque yo ya reflexioné, analicé mi actuar, mi forma de ser, mis razones para decir que ese vínculo me hace daño y realmente llegué a la conclusión de que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que ese vínculo sea bueno y la otra persona no. O porque hay un diagnóstico en la otra persona, por ejemplo, un papá bipolar, un papá narcisista, una mamá borderline, que me hacen, que tienen un trastorno que los hace actuar de una forma que me hace mucho daño. Bueno, es que también deberíamos de empezar definiendo a qué le estamos dando el poder de dañarnos. Exactamente. Porque de repente tal vez sí me recuerdo yo en alguna época diciendo, es que me duele que no piense igual que yo. O sea, ¿y cómo te dolía? Es que me duele. Es que me duele que no le guste la misma comida que a mí. O sea, también a qué le estamos diciendo que nos duele, ¿verdad? Claro. Porque hay cositas que simplemente no todos tienen que pensar igual que tú. Claro. No todos tienen que estar de acuerdo con lo que tú haces. Decís, no todos tienen por qué aplaudirte todas tus cosas. Exacto. Eso yo sí lo he aprendido con mis relaciones más cercanas. Mi mamá no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que yo quiero, con todo lo que me gusta. No tiene por qué. Y yo tampoco tengo que estar de acuerdo con todo lo que le gusta a mi hermano. Claro. Tenemos personalidades diferentes. Pero como también somos de repente muy sentidos, entonces, ay, no, es que me vio con una cara rara y tal vez tuvo un mal día. O sea, exacto, nos tomamos todo personal, somos muy sentidos. Asumimos, no preguntamos. Entonces, lo primero sería a qué le estamos dando el significado de dolor y esto es muy dañino. Y vamos hacia adentro. ¿Verdad? Vamos hacia adentro porque necesito que reflexionemos y digamos, ok, este vínculo me hace daño porque
no valida mis emociones, porque cuando yo quiero acudir a él o a ella, estamos hablando de vínculos muy cercanos, pueden ser amigos, familiares, muy cercanos, porque cuando yo me acerco a ella buscando apoyo, lo que encuentro es rechazo, es enojo, es que me regaña, porque hay un padre que es alcohólico, porque es un padre que es narcisista, una madre que es borderline, que tienen una condición que no les permite actuar de una forma distinta y que cada vez que actúan me hacen daño, que no son empáticos. Pero yo ya analicé qué hago yo en esa relación, qué papel juego. Entonces, si resulta que después de este análisis sí nos damos cuenta de que es una relación que me hace daño, de que es un padre que me atormenta, de que es una madre que me desvalida, que me apacha. Yo tengo muchos pacientitos, he trabajado con muchos pacientes en la clínica que me dicen, Carla, es que yo llego con mi mamá y le digo, mami, mira, voy a hacer esto, y me dice, ya vas otra vez con tus estupideces. Oh. Eso es algo suficientemente fuerte como para decir que un vínculo es dañino. Si lo hace constantemente, aún es mucho más válido. ¿Cierto? Porque ya vas a hacer estupideces, significa básicamente tú eres una estúpida que hace estupideces. Porque ¿quiénes hacen estupideces? Los estúpidos. Exacto. Entonces, cuando hay maltrato, cuando hay violencia, cuando hay humillación, cuando hay abandono emocional, la ley del hielo, tengo pacientitos que me dicen, Carla, mi mamá lo que hace cuando se enoja conmigo o yo no hago algo que le guste es que me deja de hablar. Imagínate el abandono de una madre, porque tengamos la edad que tengamos, nuestra madre va a ser nuestra madre y nuestro padre va a ser nuestro padre. Sí. Entonces no importa si yo tengo 40, si yo tengo 50, si yo tengo 80, si tengo viva mi mamá, va a ser mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando yo llego con mi mamá y le cuento algo cuando yo necesito sentir apoyo y lo que hace es enojarse conmigo y hacerme la ley del hielo, Ouch. es un abandono emocional terrible que lastima, que hiere. Entonces pongamos esto sobre la mesa y digamos, ok, ¿cuáles son estas conductas que me lastiman y cuáles son las razones por las cuales yo me quiero alejar? Sin asumir y sin tomarlo todo personal. Es que a mi cuñada la quieren más que a mí. Sí, no. ¿Cómo te vas a meter en el cerebro de tus suegros para saber que quieren más a tu cuñada que a ti? Y es más, si quieren más a tu cuñada, ¿qué vas a hacer tú para ganarte un poquito más de amor? Pues digamos. Pues sí. Primero voltear a ver qué es lo que nos estamos tomando como algo dañino y también voltear a ver hacia adentro qué actitudes estamos teniendo también con esas personas, ¿verdad? Claro. Porque de repente, ay, es que no me quiere. Sí, mano, pero ni siquiera saludas cuando llegas. Claro, o no quieres ir a visitarlos, o ¿verdad? O tu pareja te dice, voy a ir donde mi mamá y haces trompas, pues, o sea, también veamos hacia adentro primero. Entonces, cuando ya determinamos, ya identificamos que sí, las conductas de esta persona, por más que yo he intentado, no sé, incluso obviarlas, ¿verdad? Y no verlas tanto y no ponerles tanta atención, me hacen daño, entonces sí tenemos que empezar un proceso. Fíjate, eso es un duelo, básicamente. Ay, sí. Cuando se trata de mamá, papá, familiares muy cercanos, hermanos, abuelos, amigos de toda la vida, es un duelo. Entonces tenemos que iniciar nuestro proceso de sanar, porque ese duelo es una pérdida y es el tiempo que nos lleva poder aprender a vivir sin la persona que amamos. Y si un vínculo se modifica o cambia, estamos viviendo un duelo porque nos tenemos que adaptar a vivir nuestra vida con ese vínculo diferente a como nosotros lo idealizábamos o lo queríamos. ¿Tú cómo manejarías en el programa de radio que tengo con mi esposo? Nos han contado varias veces, mujeres sobre todo, que les cuesta convivir con la suegra, con la cuñada, con el cuñado y que se ven obligadas a ir a todos los almuerzos familiares, pero que en los almuerzos familiares sufren de ofensas, de burlas y esto sí les ocasiona, o sea, se sienten humilladas. Claro. Tú, que sos experta en temas de pareja, ¿cómo les recomendás que manejen eso de decirle a su pareja que tiene que poner distancia con esos vínculos porque están siendo dañinos? Aunque sea tu mamá, aunque sea tu hermana, lo entiendo, te aman y te tratan bien a ti, pero a mí constantemente me humillan y yo ya no puedo con eso. Claro. ¿Qué recomendarías tú en ese caso?
Eso es difícil y es una de las cosas que más problemas causan la pareja, principalmente cuando no encontramos apoyo en nuestra pareja. Si nuestra pareja, en lugar de decir, no, mira, momento, ¿verdad? Vas a bajarle 16 rayitas a tus comentarios, me voy a tener que ir, y se pone de tu lado, eso crea heridas muy grandes, muy, muy grandes en las parejas. Entonces, yo no puedo obligar a mi pareja a que no vaya con su familia. No puedo decirle, mira, necesitas tomar Sí, distancia. no. Ajá, eso sí, no me imagino que sea la solución separar a tu pareja de su familia. Claro. Pero tú te seguirías obligando a convivir con él. No, definitivamente no. Tienes que poner límites, pero los límites, recordemos, se ponen de aquí para adentro. ¿Y cómo sería eso? Discúlpame, yo no voy a ir a la casa de tu mamá este domingo, sé que tienes almuerzo, tú puedes ir tranquilo, yo estoy aquí tranquila, pero yo no voy a permitir nunca más que las personas, ninguna, no tu familia específicamente, sino ninguna persona me haga sentir humillada o me lastime delante de otras personas. Necesito empezar a cuidar de mí. Y este es el límite que estoy poniendo. ¿Qué diferencia decir eso a decirle no voy porque tu mamá es una aquí, tu hermana es una allá? Ahí sí harías demasiado daño. Claro. Pero si tú tienes que empezar a poner límites por ti, tienes que decirle, es que me duele esto, Claro. entonces mejor anda tú. Y es que no serviría de nada, fíjate. No serviría de nada que yo las acuse y le diga a mi pareja lo sabe, mi pareja sabe cómo son. Él está, probablemente él o ella están acostumbrados a eso y normalizan las conductas hostiles y las minimizan porque qué doloroso para una persona aceptar que su mamá hace daño y que su papá hace daño o que su hermana hace daño. Entonces las minimizan, no seas exagerada, así juegan ellos, así hablan. Pero tus límites, fíjate, así suena un límite sano. Nosotros insistimos en creer que poner límites es solamente decirle a la otra persona qué hacer. Esto no lo Ya no me vas a hablar así, no me grites. Ajá. La persona va a seguir gritando si tú le dices no me grites. Le dices, sabes, me voy a levantar y me voy a ir porque no voy a permitir que ni tú ni otra persona me griten. Te levantas y te vas. Así suena un límite saludable. Suena perfecto poner un límite así. Claro, entonces cuando se trata de vínculos, creo que esa es la mejor forma. Si tú ya te diste cuenta de que te sientes humillada, te lastiman, te hacen sentir mal y tu pareja no hace nada al respecto, la que tiene que poner esos límites eres tú y tienes que agarrar a tus hijos si existen hijos y también tratar de poner límites con ellos. Porque los niños tienen que aprender de una u otra forma a respetar a todos los seres humanos, a tu mamá y a que mamá se respeta. Entonces no vamos a permitir que nuestros hijos convivan con personas que tratan mal a otro ser humano, a cualquier ser humano, a otro ser humano, no digamos a su mamá, porque también ellos van a normalizar estas conductas. Entonces cuando tú hables, en este caso específico, con tu pareja, le dices, mira, yo no quiero intervenir en tu relación con tu familia es tuya y tú ves cómo la manejas, pero en las últimas veces que hemos ido, tú te has dado cuenta, tú has sido testigo de la forma en la que me hablan y yo no voy a permitir esto más porque siento que yo, si no es que yo merezca amor, que sí lo merezco, por lo menos merezco respeto. Y quiero que sepas que también mis hijos están en esa coladita, porque yo no quiero que mis hijos aprendan de forma vicaria, que es viendo, o que normalicen conductas de agresividad que yo no considero que sean correctas. Y hacer el trabajo interno de no me voy a enojar porque sigue conviviendo con su familia. Es que no podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Porque él tiene una buena relación. Porque probablemente a él lo aman mucho o a ella la aman mucho. Entonces no podemos intervenir en eso. No, nuestros derechos llegan en donde empiezan los derechos de la otra persona y él tiene derecho a ver a su familia. Entonces creo que solamente nos llevaría a sentir mucho dolor y mucha frustración y mucha impotencia y tenemos que comprender que todas las familias tienen issues distintos. Sí, todos tenemos. Las nuestras también los tienen. Sí. Y que independientemente de cuáles sean, él tiene derecho a estar con ellos y él tiene un vínculo cercano y lleno de amor con ellos. Entonces no podemos, creo que ese es parte de los grandes problemas que existen en pareja, ¿sabes? Que yo quiero, en pareja y en cualquier tipo de relación, creo yo, lo llevaría hacia ahí.
que yo creo que a través del control voy a poder hacer que mi relación contigo cambie. Yo controlo lo que tú puedes o no puedes hacer y entonces tú y yo vamos a estar bien. Porque entonces si tú vas a tu casa con tu mamá y no me llevas a mí, entonces yo te voy a decir, no puedes ir porque me siento insegura de que vayas solito a la casa de tu mamá a verla. Entonces tú y yo vamos a estar bien si tú no haces eso. Esa condicionante no sirve para el amor. Pues no estás en una relación donde tengas libertad. No sirve para el amor. No sirve. Tú estás poniendo un amor condicionado. Si tú haces eso, yo voy a estar bien contigo. Sí. ¿Verdad? Es su mamá. Deja que vaya con su mamá. Sí. No sientas celos de su mamá. Sí. Deja que papache a su mamá. Su mamá le va a quedar mucho menos tiempo con su mamá que contigo. Pero obviamente no nos vamos a ir a los extremos de que tiene mamitis y quiere dormir en la cama de su mamá todos los días, ¿verdad? No, ese es otro tema. Vamos a hablar de eso en otro episodio. Va, ese es el primer ejemplo que pusimos, ¿verdad? De esos límites con la familia política. Sí. Ahora vienen los más fuertes. Aquí leímos a varias personas diciendo, me hace mucho daño el vínculo que tengo con mi mamá o con mi papá. Sí. Ese vínculo es, creo, lo más fuerte de romper. ¿Cómo lo trabajamos? Yo tengo una técnica que me ayuda muchísimo con mis pacientitos cuando lamentablemente, y digo esto de verdad con mucho dolor, porque es un proceso que, si bien es cierto, te va a traer paz, va a ser difícil, no va a ser fácil. Entonces, hay una técnica que a mí me gusta mucho y es que primero, el paso número 1 es poner en una lista. No me gustan mucho las listas, no soy mucho de hacer listas de pros y contras, no me gustan. No siento siento que es como demasiado práctico para cosas tan profundas, no me gusta. Pero aquí solo es hacer una listita mental, yo generalmente lo hago en un ejercicio con mis pacientes, de todo lo que le agradecen a ese papá o a esa mamá. ¿A usted, mamá? ¿A usted, papá? ¿A usted, mamá? ¿A usted, mamá? ¿Qué se les agradece? ¿Sí? Porque ahí vamos a encontrar un poquito de material para poder trabajar después en lo que sigue en los siguientes pasos de la técnica. Entonces, ¿qué le agradeces? En primer lugar, fíjate, suena muy trillado, pero tu mamá te dio la vida. Exacto, la vida, estar aquí. Y tu papá también. Sí. ¿Verdad? Si también no participó. Lo tenías a él, ¿cómo? Sí, no se puede. Las mujeres no vamos a la vida teniendo hijos solas. Solas. ¿Es cierto? Sí, entonces, tu papá te dio la vida, tu mamá te dio la vida. Eso ya es un motivo muy grande para agradecer, porque esa es la razón por la que estás hoy por hoy aquí. Después, ¿qué encuentras ahí cuando haces esta técnica? Encuentras medio estudios, medio hogar, medio casa, medio comida, ¿verdad? Cosas pues que probablemente son muy básicas, pero que en este momento son importantes, ¿verdad? Hay que tener la capacidad de poder verlas en este momento, porque vas a hacer algo doloroso y necesito que tengas muy claro todas las cosas que damos por sentado, que los papás tienen que dar, pero que no todos dan. Por ejemplo, mi papá jamás me dio a mí un centavo. ¿Tú sabes que yo vi a mi papá 2 veces en mi vida? 2 veces. ¿Y solo de niña? De niña una y de un poquito más adulta otra. Porque yo lo busqué. Feo era. ¿Y cómo lo viste? Horrible, así. Y dije, ¡ay! Así la vi. Y tú, él no es mi papá. Uy, dije yo, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Qué onda? ¡Qué horrible! Pero fue porque tú lo buscaste. Yo lo busqué. De niña recuerdo que lo vi, mi mamá me llevó a verlo, a traer dinero, entre comillas, y recuerdo perfectamente, mi mamá muy valiente, porque me llevó y le dijo, le voy a dar 100 quetzales. En ese entonces no puedo decir cuánto era, pero pues eran 100 pinches quetzales. Y le dijo, sí, pero me da recibo. Y recuerdo perfectamente que mi mamá agarró el billete de 100, lo rompió y se lo tiró. Y yo, los 100 quetzales. Esto era para mis dulces. Era para mis chocolatitos. Laran. Entonces,
pues me dio la vida, sí, pero nunca estuvo. 2 veces lo Entonces, le damos por sentado que los padres dan dinero para que uno pueda comer. Mi papá nunca le dio un centavo a mi mamá y mi mamá, yo le debo todo lo que tengo a mi mamá y a mi tía, que fue la que se hizo cargo mucho tiempo cuando mi mamá no estuvo presente en mi vida. Entonces, no demos por sentado esas cosas. Entonces, saquemos todo aquello que nosotros agradezcamos, las cosas grandes y las cosas pequeñas, Sí. que vamos a encontrar ahí información que nos va a ayudar a dar los siguientes pasos. Entonces, yo sé que esta relación es dañina para mí porque ya reflexioné, ya vi qué conductas son las que me hacen daño y ya decidí que tengo que alejarla. Esta es una técnica que yo utilizo, que es hacer circulitos, ¿sí? Haces un circulito en una hoja, un círculo pequeño, y de ese círculo pequeño haces otro círculo más grande, otro círculo más grande, otro círculo más grande, otro círculo más grande. Entonces, primer paso, ya hicimos la lista de las cosas buenas. Segundo paso, anotemos en esos círculos, el círculo más pequeño. En ese círculo pequeño quiero que dibujes un puntito adentro de ese círculo pequeñito. Ese eres tú. Ok. Y en el círculo más cercano a ese puntito, vas a escribir el nombre de todas las personas que están en ese círculo muy cercano. Por ejemplo, para ti, Pame, ¿cuál sería? Mi mamá, mi hermano y mi esposo. Así es. Entonces, este es tu círculo aquí. Bueno, luego vas a tener otros círculos y ahí vas a poner a las otras personas según la cercanía que tú tengas con ellas. Ok. Entonces, generalmente en los círculos cercanos está mamá, papá, ¿verdad? Casi con los que ves a diario, ¿verdad? Las personas, tus hermanos, Ajá. ¿verdad? Entonces, si tú quieres, alejarte de un vínculo que te haga daño, si tú quieres dejar de ser tan cercana a tu papá, o por ejemplo, en este caso, a tu papá o tu mamá, yo te diría, no pienses en que tienes que sacarlos de tu vida. O sea, no es que se vayan de tus círculos, siempre van a ser parte de tu vida de alguna forma. Exactamente. Los veas o no. Los círculos son las personas y la cercanía. Entre más lejano el círculo de tu puntito en el centro, pues obviamente más lejanas son las personas. A veces lo único que tenemos que hacer es quitarlos del círculo cercano y ponerlos en un círculo un poquito más lejos. Sí, pues. Que sean como una persona que ves de vez en cuando, en lugar de una persona con la que convives todo el tiempo. Sí, porque no todos los vínculos tienen que ser de ya no te veo nunca más en la vida. Por supuesto, no Simple- tenemos por qué ser tan radicales a menos de que haya una razón. El abuelito de este mensaje, si estamos hablando de abuso sexual, Sí, él merece que esté fuera de tu vida. sí. Por cierto, quiero hacer un paréntesis para recomendarle a esta chiquita, si fue abuso sexual, o a cualquier persona que haya atravesado por una situación así. Hay un libro que se llama El Cristal Roto, que es súper lindo, que lo pueden conseguir en línea, ya está, de uso libre, y es realmente hermoso y nos ayuda muchísimo a poder darnos cuenta de toda la sintomatología que existe, todas las conductas, los pensamientos que genera un sobreviviente de abuso sexual, y te va a ayudar muchísimo a poder salir de ahí y a reconocer que esa persona merece estar fuera de tu vida y no merece compasión. Me van a disculpar, pero esta es la única situación, creo yo. Bueno, hay otras, no es la única, pero que de los que yo he tocado en Queridamente, los temas que hemos tocado en Queridamente, en donde esa persona no merece estar ni respirando el aire de la misma habitación, porque es un detonante constante de una situación que no solamente te causó el daño más grande que puede experimentar un ser humano, y no digamos un niño, sino que es el causante de muchas de las cosas que te están ocurriendo en tu presente, solo que tú no las has conectado al abuso. Entonces, esas personas, además de la situación tan dolorosa, entonces si tú ves a una persona que te hizo daño, tu cerebro asoció ese estímulo, que en este caso es la persona, y la puso en una parte de nuestro cerebro que es un sistema de defensa. Entonces, cada vez que estás cerca de ella, tu cerebro te recuerda todo lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has temido, para poder decirte, hey, vete de ahí, para mandarte
como esta señal de que tienes que salir de ahí porque estás frente a algo en donde sufriste una amenaza para el cerebro de muerte. Constantemente en modo miedo. Sí, en modo huir. Pánico, ¿verdad? Entonces, lo que haces es pensar en qué círculo creo yo que es saludable tener a esta persona. Mi papá, digamos que yo lo tengo que ver porque vivo con él, porque es que hay casos muy complejos, ¿verdad? Vivo con él. Entonces, ¿puedo tener límites, Carla, si vivo con la persona que, no sé, me hace daño, me humilla, es narcisista, no le importa? Sí puedes. Tú llegas a tu casa, dices buenas noches, ¿cómo están? Cenas, tratas de trabajar en ti para no detonarte ante cualquier estímulo. Aprendes a manejar la situación. Esto sí requiere un trabajo terapéutico muy fuerte. Después te levantas, te vas a lavar los dientes y te vas a dormir. Y ya cumpliste con esa parte de vivir en la casa de esta persona sin tener que estar totalmente involucrada con la persona. Hay límites aún cerca. Claro, ya no le voy a contar cosas de mí. Si yo sé que cuando se las cuento me lastima con eso. Ya no me voy a acercar a decir, a contarle cosas o situaciones. Voy a, de alguna forma, renunciar a la relación que yo soñaba o anhelaba tener, y voy a tener la relación que puedo tener con las características de esta persona. A mí me ha tocado, este tema es bastante pues personal. En mi caso sí me ha tocado cortar vínculos dañinos y de distintas formas. Tenía a un familiar que siempre tenía comentarios que me incomodaban demasiado. De verdad era algo que decía, no me siento bien, siento que me apacha, me sentía inútil cada vez que decía algo de mí. Yo sentía que daba a entender que yo no sabía hacer nada en la vida. Entonces, a ese vínculo, yo dije, creo que puedo hacer el trabajo de ya no tomármelo personal, porque también me di cuenta que esta persona no era solo así conmigo, sino que es con todo mundo, ¿verdad? Critica, juzga y todo. Entonces dije, primero voy a decir, bueno, así es esta persona, así es. Y lo que voy a hacer es cuidar lo que hablo frente a esta persona. Claro. Entonces, la puedo ver y simplemente cuido lo que hablo. No tuve que sacar a la persona de mis círculos. Claro. Simplemente ya no me abro tanto con esta persona cuando está en alguna reunión. Simplemente escucho, me río, molesto, pero ya no abro tanto mi vida y mi corazón. Esto lo podemos tomar con varias personas. Simplemente cuidar qué decimos, qué compartimos. Y por otro lado, sí me ha tocado dejar de ver a personas que nunca me imaginé que dejaría de ver, ¿verdad? Personas demasiado cercanas. Mi papá y un hermano, que era solo de parte de papá, pues tomaron sus caminos y eran tan cercanos a mí que yo nunca me imaginé que la vida nos iba a separar. Nunca lo imaginé. Pero en todo este proceso interno, en todo lo que he trabajado en mí, no hay nunca un día que yo diga, si me llaman yo voy a estar. No lo saqué para siempre de mi vida. Claro. Si algún día me llaman, yo voy a contestar la llamada. La vida nos hizo tomar caminos diferentes. Fue muy doloroso, por supuesto. ¿A quién no le va a doler perder a alguien que estuvo tan cerca de ti como un hermano y papá? ¿Cómo no te va a doler? Pero yo hoy digo, si me llegan a buscar, yo ahí voy a estar. O sea, ni siquiera ahí los saqué de mi círculo. Claro, pero los sacaste de tu círculo más cercano. Exacto. Agarraste las piececitas y las pusiste en un círculo donde tú te sientes cómoda de tener una relación con esa persona bajo también tus propias condiciones. Sí, y no me refiero con esto a que tengamos que ir y mira, yo voy a tener una relación contigo bajo estas condiciones. No, ¿verdad? No. Me refiero a que tú misma, para ti misma decides. A ver, si yo voy a comer todos los fines de semana con mi familia y en mi familia, no sé,
uno de mis hermanos es adicto y entonces mi hermano siempre está consumiendo, mi mamá está preocupada, llora, mi papá está regañando y ese ambiente hostil yo ya no lo quiero en mi vida porque yo estoy tratando de salir de él. Entonces, en lugar de ir a comer todos los domingos, voy a comer un domingo al mes, porque eso es lo que puedo tolerar. Y te preparas mucho. Y esta preparación es en terapia. Haces terapia. Eso es. ¿Para qué? Para poder prepararte para enfrentar esas situaciones, porque son personas que van a estar de una u otra forma en tu vida. Pero tú decides cómo, tú decides qué espacio le quieres dar. Esa es una decisión tuya. Y lo platicas también. Yo tengo pacientitas que han tenido esta conversación. Tengo una pacientita hace muchísimos años que tuvo tenía una relación conflictiva con su mamá. Fíjate, la mamá parecía que tenía estos celos grandes de su hija. Y como que cada vez que la hija iba a cumplir un sueño más, la mamá se molestaba, se enojaba. Yo nunca atendí a la señora, pero por las características que su hija me contaba que tenía, hicimos una vez un ejercicio y tenía ciertos rasgos de trastorno de la personalidad borderline, un poquito histriónica. Había tenido una vida bastante complicada esta señora, pero la forma en la que trataba a esta niña era de verdad, era un maltrato. O sea, ella tenía 20 y tantos años y la agarraba del pelo. Y la niña era, de alguna forma, yo le decía, sabes, si yo hubiera tenido una hija, me hubiera encantado que fuera como tú, porque era una niña dulce, buena, bondadosa, era buena estudiante, estaba haciendo una carrera así de esas que uno no entiende, ¿verdad? No sé qué, era mecatrónica con no sé qué cosa, pero era maltratada por su madre. Ella no podía irse de su casa porque ella todavía dependía de la mamá. Entonces imagínate vivir con alguien que no solo te violenta psicológicamente, sino también físicamente a tus 20 y tantos años. Entonces empezamos a crear un ambiente seguro dentro de un ambiente hostil. ¿Cómo Entre menos conversación, mejor. Si ella, fíjate, esto es algo que tenemos que hacer a veces para adaptarnos. Si yo sé que ella se enoja cuando no le hago caso, pues mientras yo pueda hacerle caso, le hago caso. Vienes a las 5, llegas a las 5. Piensa que ya vas a estar en un momento de libertad económica en el que vas a poder salir de esa situación. Pero si ella te dice no vas, no vayas, porque te está agrediendo y ella no tenía ningún otro lugar a donde irse. Entonces empezó a marcar límites. Comía, platicaba de lo que la mamá quería, se levantaba, se iba a acostar, hacía sus tareas y logramos hacerlo. Fíjate que Viktor Frankl habla en su libro El hombre en busca de sentido acerca de esto. Librazo, librazo, librazo. Él vivió mucho tiempo en un campo de concentración. ¿Qué más hostilidad que esa? Y entonces él, ¿qué hacía? Trataba de que no fuera tan hostil. ¿Y cómo lo hacía? Pues a través de repente pasar, ¿sabes? Desapercibido. Hablar menos. Hablar un poquito menos, pero otras cosas. Él comenta en algunas entrevistas que él bromeaba con algunos guardias que dejaban bromear. Cuando le hacían burla, él tomaba con ciertos guardias cierta actitud y con otros guardias otra. ¿Por qué? Porque iba midiendo el ambiente y era tan inteligente que supo adaptarse perfectamente a ese ambiente hostil. Entonces, si él lo pudo hacer en un campo de concentración, nosotros también vamos a poder hacerlo. Hay casas, hay hogares que parecen campos de concentración. Es terrible, pero parecen. Pero si él lo pudo hacer, nosotros podemos hacerlo. Entonces, no pensemos que sacar de nuestra vida a alguien significa sacarlo totalmente. Pensemos en estos circulitos. A mí me gusta mucho esa estrategia. Me gusta. Porque entonces la agarras y lo pones aquí y dices, aquí es saludable para mí. Obviamente, si puedes platicarlo, mi pacientita intentó platicar con su mamá y le dijo, mami, es que esto me lastima, mira cómo me tratas. Obviamente no había capacidad de hacer insight, no había capacidad de ir hacia adentro, entonces la mamá solamente se victimizó unos días, ¿verdad? Luego siguió siendo la misma persona, la mamá no quería asistir a terapia, entonces ella aprendió. Y hace como un año me escribió que ella está viviendo sola, se fue a sacar una maestría al extranjero y obviamente se quedó viviendo allá y logró sobrevivir. Obviamente
hemos trabajado mucho en el trauma también que dejó esa relación, pero ella ahora está bien y está feliz. Entonces, su mamá le duele, sí, habla con ella, la llama, la videollama, y cuando empieza a, ¿sabes? Entonces le dice, mami, yo tengo que hacer, ¿verdad? Me voy a ir porque tengo algo que hacer, porque tenemos que también aceptar cuando no podemos cambiar algo. No podemos cambiar a una persona. No, podemos apoyarla en su proceso de cambio si ella ya quiere cambiar. Ve que esto es algo con lo que nos molestan mucho a los psicólogos, porque nos dicen, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Entonces dice, la respuesta es 1, pero necesitamos que el foco quiera cambiar. Porque esa es la premisa básica, ¿verdad? No podemos cambiar a alguien que no quiere cambiar. No, 2 cositas que quiero mencionar. En el episodio anterior y ahorita mencionaste borderline. Perdón, no sé qué es. No, es un trastorno de la personalidad que tiene mayor prevalencia en mujeres. Generalmente, obviamente, son personas que han vivido trauma, dolor muy grande, y tiene características como, por ejemplo, tienen miedo muy grande al abandono y pueden ser capaces de hacer cualquier cosa con tal de no sentirse abandonadas. Con tal de que no las dejen. Son inestables emocionalmente, tienen muy poca regulación, nula o casi nula capacidad de hacer insight. Recuerden que todo lo que está en la personalidad es un mecanismo de defensa que nos sirvió en algún momento para poder enfrentar situaciones de dolor o de trauma o situaciones hostiles. Entonces son personas que son como explosivas, muy bajo control inhibitorio, no pueden controlar sus impulsos. Como estar al borde de todas las emociones. De todas las emociones. Y sobre todo las más complicadas. Exactamente. Bueno, gracias, mi Carlita. No, con todo el gusto. Gracias, que a veces es así. Y lo de insight es ir adentro. Ir hacia adentro, la capacidad de reflexionar acerca de mi propia conducta y mis propios pensamientos. Perfecto. Sí. Fíjate que estaba leyendo a Rafael Santandreu, que por cierto me encantan sus libros. He leído 2 apenas, pero siento que son wow. El primero es El arte de no amargarse la vida y ahorita estoy leyendo Nada es tan terrible. Y él habla de la convivencia con personas difíciles y menciona mucho que el amor es una herramienta. Por ejemplo, cuando este vínculo que está siendo dañino, pero tenés que convivir en la casa, de repente puedes venir y te amo, ¿viste? Voy al cuarto. O te doy un abrazo, voy al cuarto. O sea, te vas en lugar de generar más pelea. Exacto. O el humor. El humor, tirarte algún chiste, alguna broma y ya, aquí termina y me voy. O simplemente quedarte callado e irte. Ese tipo de límites son los que podemos hacer con las personas que de plano ahorita estamos viviendo con ella como una mamá que mantiene a su hija y que su hija dice no me puedo ir, ¿verdad? Claro. O sea, hay distintas cositas como el amor, el humor o simplemente quedarte callado y recordarte constantemente que esto va a pasar y si tú no agrandas esto, mejor. Exactamente, que es adaptarse. Adaptarte ¿verdad? a la situación. Porque recuerda que no es más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Y a veces tenemos que bajar un poquito la guardia, porque sabes, creo que cuando se trata de un vínculo cercano, la protesta no es nada más que la señal de la desconexión. Yo no me quiero sentir desconectada de mi mamá. Entonces voy a protestar también. Yo empiezo a decirme a mí misma, yo no puedo permitir que mi mamá me trate así por más que sea mi mamá, entonces empiezo a defenderme. Pero a veces esas herramientas no nos sirven si tenemos que vivir bajo la misma casa que nuestro verdugo. Tenemos que aprender a adaptarnos. Yo tenía una pacientita hace muchísimos años que vivía con su papá. Su papá había sido, con su papá y su mamá. Su papá había sido diagnosticado con bipolaridad y trastorno narcisista de la personalidad. Él se supone que debería haber estado medicado, nunca lo estuvo, por lo menos cuando mi paciente estuvo en terapia. Y él era una persona además adicta y consumía muchísimo alcohol, cocaína, muchas cosas muy, muy fuertes, y a ella le tocaba vivir en esa casa, además de que era un abusador físico con su mamá, era un maltratador, era un violentador. Entonces ella tenía que muchas veces llegar a su casa
Y ella tenía la capacidad de irse económicamente, de irse de su casa, pero el papá le pegaba a la mamá muy fuerte. Entonces ella a veces llegaba a la casa y encontraba a su mamá a punto de ser golpeada, el papá tenía armas, era una situación súper compleja. O sea, ella no se iba por cuidar a su mamá. Exactamente. Y entonces empezamos a trabajar. Mira qué difícil, porque no solamente tenía que sacar el vínculo de su papá, ¿verdad? De ser lo más cercano a ser lo más lejano que se podía, sino además también a su mamá. Y obviamente con la vida de la mamá en peligro. Y una de las cosas más difíciles, creo que ha sido una de las historias que más me ha marcado en cuanto a vínculos familiares, porque ella tuvo que tomar la decisión de irse de su casa y de hacer aún a su mamá, aceptando que ella es un adulto que toma también sus propias decisiones. Y justo hablábamos de esto, yo la acompañé todo su proceso. Justo después, más o menos unos 8 meses después de que ella ya había tomado la decisión y se había ido de su casa y vivía sola, su mamá tomó la decisión de dejar también a su papá. Entonces, la motivó. A veces no nos damos cuenta porque estamos tan metidos en nuestro dolor y en nuestros miedos, que a veces si nosotros damos un cambio, o sea, hacemos un cambio, todas las demás personas también pueden cambiar. Si es una relación abusiva, pero con una persona que tiene capacidad de cambiar y que quiere cambiar, va a poder hacerlo si nosotros ponemos esos límites, ¿verdad? Por ejemplo, ese esposo que no pone límites con su familia, cuando vea lo que le duele a su esposa y lo que su esposa está dispuesta a hacer para poner límites, probablemente va a empezar a hacer algo para cambiar. Si es una persona madura, inteligente, va a decir, yo obviamente le está doliendo, ¿verdad? Y si no, pues quizás también hay que poner la relación en la mesa, porque no puedes estar tú con una persona para la cual tu dolor no es válido, para la cual tu dolor no es suficiente, para la cual que minimiza tu dolor. Hay vínculos que van a doler más que otros, claro. El poner distancia, el sacarlos del círculo cercano al más lejano, va a doler dependiendo el vínculo que sea, pero yo creo que este episodio nos puede dar una tranquilidad a muchas personas que creen que ¿por qué solo a mí me tocó una mala relación con mis papás? Hay muchos que creen que son los únicos en la tierra con una relación difícil. Hoy leímos a varios, tú nos contaste casos que viste en clínica y ojalá hoy dejemos de sentirnos como ¿por qué a mí? Lamentablemente, llevar relaciones, aunque sean de la misma sangre, no siempre van a ser las mejores relaciones. Que sea familia no quiere decir que sea tu mejor relación. Lamentablemente, en el mundo ideal, uno desearía que todos los papás siempre amen a sus hijos, que todos los hermanos siempre se lleven bien, que la suegra siempre se lleve bien. Eso sería un mundo ideal. No es la realidad. Hoy sabemos que muchos estamos pasando por vínculos dañinos. Ya queda en nosotros analizar qué tan dañino es. Si me lo estoy tomando todo muy a pecho, si estoy siendo muy sentida o si realmente está ocasionándome cosas muy feas, bueno, veo qué tipo de distancia. Pero a mí me encanta que Carlita, a mí en terapia siempre me recalca. Hay que ser flexible. No te vayas siempre al me alejo para siempre. Sí. No te vayas al ya no le quiero volver a hablar nunca. Sé flexible. Y para poder ser flexibles, tenemos que hacer un análisis real de las relaciones, de estos vínculos. Exactamente. No nos vayamos a la primera, ya a Dios no le hablo, lo bloqueo de WhatsApp, lo bloqueo de mis redes sociales. No, dejemos de tomar decisiones tan drásticas. Lo dice alguien que todo era drástico. En terapia he trabajado esto. Carlita me ha enseñado a ser flexible y yo creo que hoy podemos ser flexibles de también entender que tu familiar no va a ser igual a ti. Exacto. Tu familiar no va a pensar igual que tú. Tu familiar de repente va a tener chistes incómodos, pero en tu mente puedes decir, ay Dios, así es. Bueno, lo voy a ignorar. Qué sé yo, lo que son extremos, por supuesto, siempre nos alejamos. Pero recordar que no todos tienen que ser igual que nosotros. Exactamente. Y también, si
Si la relación, ya después de hacer tu análisis y tu reflexión y de reflexionarlo varios días, te das cuenta de que tu relación no es tan mala con tus papás, de repente puedes hacer lo que esté en tus manos para poder cambiarla. Porque vale la pena sanar la herida de mamá y de papá. Vale mucho la pena. ¿Por qué? Por ti. Vale la pena por cómo tú te vas a poder vincular con otras personas cuando sanes esas heridas. Entonces, si tú te diste cuenta de que de repente sí es mala, pero no tan mala como los ejemplos que pusieron hoy en este episodio, intenta sanar esas heridas con tus papás, ¿verdad? Porque nunca es tarde. Nunca es tarde para sanarlas. A mí me pasó en lo personal con mi mamá. Mi mamá tuvo una época de su vida en la que yo fui su primera hija y tuve una relación complicada con mi mamá por mucho tiempo, por muchos años. Y creo que hoy por hoy puedo sentirme totalmente agradecida con mi mamá porque al final de cuentas, haya sido como haya sido, ella fue la que decidió quedarse. Cuando mi papá agarró sus maletas y dijo, zafo, la que se quedó fue mi mamá. Y hoy soy parte de lo que soy gracias a ella. Y valió la pena porque yo puedo ser ahora la mamá que soy con mis hijos gracias a que sané esa relación. Entonces, no nos demos por vencidos. A veces es posible hacerlo. Mi mamá me abandonó a mí muchas veces. Y de verdad creo que no hay nada más duro para un ser humano que sentir abandono de su madre. Porque sabes que mamá es la única persona casi que por default que debería de amarte. Y cuando no lo sientes, eso crea una herida y un miedo muy grande al abandono. Y eso me estaba haciendo la vida cuadritos de adulta. Y yo de verdad honro mucho a mi mamá porque conozco su historia, sé cuáles eran sus anhelos, sé que es una buena mamá, lo trabajadora que fue, lo mucho que luchó por mis hermanas. Mi hermana ahora se va a graduar de arquitecta y es gracias 100% a todo el trabajo que mi mamá hizo. Entonces, sanar esa relación con mi mamá me permitió poder decirle a mi mamá, te amo, y entender su historia me hace también poder ser bondadosa, porque mi mamá no la tuvo nada fácil, nunca. Para mi mamá la vida fue muy, muy difícil. Entonces, si se dieron cuenta hoy que de repente su vínculo no es tan malo y que pues sí hay desacuerdos o de repente mi mamá no sabe cómo hacer ciertas cosas, cómo acercarse a mí, cómo abrazarme, intentemos de primero regenerar un vínculo, porque pues un vínculo siempre es un apoyo, siempre es rico. Los seres humanos necesitamos vínculos seguros y si no se puede, pues ya sabemos qué podemos hacer. Por cierto, justo hoy vi un mensaje en Queridamente solicitando un tema sobre la herida de abandono de papá. Entonces vamos a hacer un episodio de la herida de mamá y papá, como tú lo mencionaste, porque es vital sanar eso y lo vamos a platicar. Así es. Pero hoy, si tú te diste cuenta que ese vínculo dañino que tenés se puede arreglar, gracias a Dios por eso, y a ponerle ganas. No podemos cambiar a las demás personas, pero sí podemos cambiar nosotros, cómo vemos a las personas, podemos entender más, todos sentimos diferente, todos tenemos una mentalidad diferente, una educación diferente, un contexto diferente. Si nos recordamos todo el tiempo que todo es diferente, podemos ser más bondadosos, más empáticos, perdonar más fácil. Si ese vínculo dañino realmente te está rompiendo el corazón, puedes empezar hoy con todo lo que dijo Carlita, a poner distancia en tiempo, en espacio, en todo. No estamos obligados a convivir con nadie. Nadie está obligado a convivir con nadie. Sí estamos obligados a hacer el análisis real, no tomándonos nada personal ni exagerando las situaciones. Sí estamos obligados a hacer el análisis real de cada relación que tengamos. Y sobre todo, la responsabilidad está en nosotros en tomar decisiones. Así es. Si tú te estás quedando, no el problema es de la otra persona. ¿Por qué te estás quedando? ¿Por qué? Analizándote, trabajándolo en terapia, viendo, leyendo, lo que sea, pero
Lo que sí está en nuestro control es la decisión de qué distancia debo tomar y con quién. Eso sí, que los demás cambien no está bajo nuestro control. No. Eso sí, ya definitivamente. no podemos cambiarlo, debemos soltarlo, y todos tenemos vínculos dañinos. No nos sintamos únicos ni los más, ¿qué sería? Los más desafortunados Ajá. de la vida, porque mi vínculo no. Todos tenemos algún vínculo dañino, pero está en nosotros tomar la decisión. Así Gracias, es. mi Carlita. Con todo el amor del mundo. Y recuerden que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Cada episodio ahora de Queridamente se estrena 8 de la noche para que ya después de un día de mucho trabajo se relajen, terminen el día con Queridamente. Hasta la próxima. Chao. Adiós.